Bienvenidos, esto es Lupa Debates, órgano de la revista Letras Libres. Somos una página de internet, un portal de internet, y nuestro objetivo es difundir la pedagogía de la democracia. Hoy vamos a debatir acerca de una pregunta importante. ¿Existen riesgos de transferencia con el maíz transgénico? Para ello nos acompañan el doctor Mario Soberón, investigador de la UNAM, y la doctora María Elena Álvarez Builla, investigadora también de la UNAM. Bienvenidos. María Elena, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias. Después de haber celebrado un sorteo, la primera posición para construir su argumento, con 6 minutos de duración, le toca a Mario Soberón. Adelante, por favor. Gracias. Yo, más que tener el interés de debatir acerca de las posibilidades de la transferencia genética del maíz transgénico a las variedades criollas, creo que eso no es debatible. Se ha demostrado ampliamente que esto sucede. De hecho, el trabajo de Elena Álvarez Builla ha demostrado que ha habido transferencia y que hay material genético en estas variedades. La pregunta, y lo que sí es debatible, es cuáles van a ser las consecuencias de esta introducción, de la entrada de los genes de los materiales genéticos. Y ahí hay dos posiciones, bueno, hay muchas, pero dos muy extremas, ¿no? Aquella que dice que esta introducción genética va a ser una catástrofe, que va a acabar con las variedades criollas y que va a acabar con las costumbres, usos y costumbres que se tienen en México de cultivo del maíz, y otras que indican que no va a suceder nada. El problema que tenemos es que no hay evidencia genética para poder decir en cuál de los dos escenarios estamos, porque las transferencias genéticas en un centro de origen se acaban de documentar. Se tendrían que pasar largos años de estudio para saber y entender que la dinámica de estos genes en las nuevas variedades y en las costumbres que se tienen en México, cuáles podrían ser las consecuencias de la entrada de estos genes al maíz indígena. Sin embargo, estoy convencido de que una transferencia similar ha venido ocurriendo en México desde hace 50 años. Aquí en México cultivamos maíz híbrido. El maíz híbrido es un maíz que tiene características agronómicas deseables, ¿no? Produce con buenos rendimientos el maíz, y tiene características de, por ejemplo, que se han seleccionado a través del tiempo, de ser resistentes a herbicidas, tener cierta resistencia a insectos, incluso ser ciertamente tolerantes a la sequía, ¿no? Y la manera en cómo se han seleccionado estas variedades híbridas no solo ha sido a través del intercambio genético entre dos individuos y seleccionar una variedad mejor, sino se han llevado grandes rearreglos genómicos que involucran mutagénesis química, involucran también radiaciones, fusión de cigotos, que ha llevado a la pérdida o duplicación de cromosomas, por ejemplo, que le han dado estas características al maíz como lo conocemos. El maíz transgénico se diferencia del maíz híbrido por uno o dos genes que le confieren una característica particular. En el caso de los maíces que se piensan introducir a México, es la resistencia a insectos y es la resistencia a herbicidas. Entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido la consecuencia de la transferencia genética del maíz híbrido durante los últimos 50 años a las variedades criollas? Yo no tengo la respuesta, pero no veo que la gente se preocupe por este tipo de transferencias y el impacto que pudieran tener en estas variedades. Por lo que creo que probablemente el impacto no haya sido mucho. Ahora, dicho esto, volvemos de nuevo a la pregunta, ¿cuál va a ser la consecuencia de la transferencia de estos uno o dos genes que le dan la característica particular que diferencia a las plantas transgénicas de las variedades híbridas, ¿no? En particular, yo puedo hablar de las dos que se están introduciendo. Una es el gen de resistencia a insectos y el otro es el gen de resistencia a los herbicidas. En el caso particular del gen de resistencia a insectos, este es un gen que proviene de una bacteria que se conoce como Bacillus thuringiensis. Es el tema de trabajo en mi laboratorio, y tiene características muy particulares, como tener muy restringido espectro de acción, es decir, es muy específico contra solo las plagas contra las que está dirigido, y es inocuo contra otros insectos, incluso otros animales y el humano, por supuesto, ¿no? En cuanto a la característica del herbicida, y esto lo averigüé ahora que me preparé un poco para el debate, una característica interesante es que la característica de
resistir el herbicida está dado por un gene también bacteriano que se introdujo al maíz, y la consecuencia de esta introducción es que el maíz ahora resiste un inhibidor de una vía metabólica para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Bueno, dicho esto, la cosa interesante de este herbicida es que es biodegradable y que además no es dañino a los humanos, ¿no? Porque no tenemos esa ruta metabólica que compromete a las hierbas. Entonces, estas son, al menos, sobre todo la que sí conozco de más de cerca, que es la de resistencia a insectos, se ha venido utilizando, no en plantas transgénicas, pero sí como productos asperjables en la agricultura desde hace 50 años. Y su éxito no ha sido tan contundente porque muchos de los insectos que se quieren controlar en la agricultura son insectos barrenadores que se introducen dentro de las mazorcas, por ejemplo, de los tallos del maíz o las raíces, por lo que no ha sido exitoso como un spray, digamos, ¿no? Pero sí en el contexto de la planta transgénica le da una protección muy importante y que sin duda ha repercutido en la disminución sustantiva del uso de insecticidas químicos y también en algunos casos en el aumento de productividad, por lo que creo que no debemos dejar pasar la oportunidad de ocupar esta tecnología. Magnífico, muchas gracias. Y pasamos entonces a la etapa de tu cuestionamiento riguroso. Adelante, por favor. Estoy muy contenta de saber que estamos de acuerdo que no es posible la coexistencia sin que haya contaminación. Mi primera pregunta tiene que ver con conflicto de intereses, puesto que una diferencia clave entre los transgénicos y el resto de las variedades tradicionales es que los transgenes están patentados por monopolios y hay científicos que ostentan patentes que pueden tener beneficios económicos de estas patentes, y yo lo que quiero plantear aquí es que yo no tengo absolutamente ningún conflicto de intereses, no tengo patentes y tampoco me beneficio ni me perjudico por los argumentos que voy a dar aquí, y yo quisiera preguntarle al doctor Soberón si este es su caso. Sí, te agradezco la pregunta. Yo en particular no tengo conflicto de intereses porque no recibo ningún dinero de ninguna compañía para defender ninguno de estos avances tecnológicos. Sí es cierto que sí tengo patentes que se han licenciado alguna de estas compañías. Te recuerdo que en nuestro instituto una de las misiones fundamentales es la de vinculación, es decir, llevar el conocimiento del laboratorio a una aplicación, y estamos muy orgullosos de haber podido licenciar en términos muy ventajosos para la universidad el que esto se pueda llevar al campo. Dicho esto, no tengo ningún tapujo para dar mi opinión en contra o a favor de la tecnología. Y también quiero aclarar que no, con eso me conformo. Esa sería mi respuesta. Bueno, entonces este es un punto importante porque si bien no hay un pago directo de una compañía, investigadores como el doctor Soberón y muchos otros investigadores dependen de su prestigio, su éxito y su productividad académica de una línea tecnocientífica que ha sido marcada por una de estas compañías, por varias de estas compañías, son muy poquitas compañías monopólicas, y esto hace una diferencia fundamental, puesto que tenemos aquí transgenes patentados por monopolios que, dado que no se puede asegurar la coexistencia sin contaminación, si se libera el maíz transgénico en México, estos transgenes patentados por monopolios van a llegar a las variedades nativas y van a dar la posibilidad potencial de que estas compañías exijan derechos de propiedad sobre todas las variedades que son hoy por hoy un bien común público de México. ¿Una pregunta más para el doctor? Sí, y la otra pregunta es, ¿cómo es posible que se argumente que no hay evidencia genética de las posibilidades de que los transgenes, que a diferencia de las otras modificaciones, sí son modificaciones artificiales que combinan, rompiendo de manera novedosa las restricciones de recambio genético, genes de bacterias, de virus y de otros organismos, y se tienen muchísimos artículos científicos publicados en Arabidopsis, en muchas otras especies, demostrando que un solo gen puede tener efectos impredecibles muy grandes en la morfología y la fisiología de las plantas? Esta evidencia es suficiente para demostrar
que en el caso de que haya transferencia va a haber efectos no deseados en las variedades nativas nacionales. Bien, el tiempo del cuestionamiento ha terminado. María Elena, es tu argumento y tienes 7 minutos. Muy bien. Bueno, entonces, dado que ha quedado demostrado y acordado entre el doctor Soberón y yo que la coexistencia no es posible en un centro de origen, entonces vámonos a las consecuencias, ¿sí? Los trabajos científicos demuestran que 1 o 2 genes, como los que se están discutiendo en términos de estas líneas transgénicas, pueden hacer diferencias grandes, y sobre todo los transgenes, que son quimeras de material genético de virus, de bacterias y de varios otros organismos, incluyendo plantas y animales, y que incluyen algunas secuencias que pueden causar disrupciones importantes en la regulación, no solamente de los genes objeto de la biotecnología, sino de genes cercanos y de genes lejanos al sitio donde se inserta. En segundo lugar, hay suficientes estudios científicos que demuestran que las proteínas que se están expresando en estas líneas transgénicas pueden tener efectos importantes nocivos en organismos no blanco, y hay suficientes trabajos ya demostrando esto, tanto de plantas como de animales. Además, estos transgenes pueden causar a la larga la emergencia de plagas resistentes y de supermalezas. Esto ya ha ocurrido en Sudamérica, ha ocurrido en Norteamérica, y esto está causando unos costos impresionantes en la agricultura utilizando estas líneas, y esto ha hecho que inclusive Monsanto tenga que compensar a los agricultores, y en los países del tercer mundo donde se ha usado esta tecnología, los agricultores se han visto involucrados en deudas y en cuestiones bastante detrimentales para sus condiciones de reproducción. Pero además se tiene ahora evidencia reciente de que estos transgenes, tanto los que proveen de tolerancia a insectos como de tolerancia o resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas, pueden tener efectos importantes también en salud. El caso del glifosato, que es un agrotóxico que se usa en grandes cantidades en Sudamérica, es clarísimo. El doctor Carrasco acaba de publicar un artículo publicado en una revista indizada que demuestra que interfiere en la vía del ácido retinoico y causa problemas de cerrado de tubo neural asociados a malformaciones gravísimas que están siendo documentadas en una gran cantidad de casos en Sudamérica, y que él ha demostrado ya sin dejar lugar a dudas, que en anfibios y en aves el uso de glifosato a concentraciones miles de veces menor al que se está usando en la agricultura está teniendo estos efectos durante el desarrollo de los vertebrados, como somos nosotros, y está asociado a malformaciones que se están presentando en porcentajes cada vez mayores, cercanas a las siembras de transgénicos en Sudamérica, y también probablemente a otros efectos detrimentales en salud, como es cáncer, y efectos bastante importantes en el sistema inmunológico. De esto ya no queda lugar a dudas. Pero del efecto directo del consumo de transgénicos hay estudios recientes en Europa, en particular en Francia. El doctor Serralini acaba de publicar un artículo reanalizando datos de Monsanto que habían sido de alguna manera ocultados o no puestos a la luz pública, han sido vueltos a analizar, y se demuestra que el consumo repetido de transgénicos, en particular de las líneas que expresan esta proteína CRI, sí tiene un efecto detrimental en órganos que están asociados a el desalojo de sustancias tóxicas en el organismo, como es el hígado, como son los riñones, y estos efectos son claramente significativos. Y también un grupo austriaco demostró que el consumo repetido de transgénicos tiene un efecto detrimental en la fertilidad. Es decir, los efectos en salud, dado que no son efectos agudos, sino crónicos, se van a empezar a ver después de muchos años, pero lo grave es que no tenemos etiquetado obligatorio ni en Estados Unidos ni aquí en México, y entonces va a ser muy difícil rastrear el efecto en salud. Pero el efecto en ambiente, el efecto en la capacidad de reproducción de lo que es básico para la agricultura de más del 90% de los agricultores de este país, que es la semilla, y es decir, en toda la capacidad de supervivencia de este sector mayoritario en México, inclusive de algunos de los agroindustriales del norte que generarían una dependencia nada conveniente,
es clarísimo, puesto que son secuencias que, como el doctor Soberón bien ha dicho, el desarrollo tecnocientífico que ha hecho el Instituto de Biotecnología ha sido licenciado por una de estas empresas monopólicas, por Pioneer, y ellos van a ser dueños de esto y de todos los desarrollos que hoy en día están tratándose de probar en México. Esto implica que potencialmente se pueden contaminar las variedades que hoy son un bien público y que podrían ser demandadas como un bien privado por alguno de estos monopolios, con todos los efectos perversos que esto tiene en inclusive una economía de mercado, ¿sí? Entonces, sumado a todos los efectos detrimentales ya probados científicamente en ambiente, genéticamente en mi laboratorio hemos hecho experimentos que demuestran que 1 o 2 genes pueden causar la disrupción de la expresión de varios genes. Hoy sabemos que la epigenética y la regulación epigenética es altamente alterada por el uso de una de estas secuencias que se usan en las líneas transgénicas, en particular el promotor viral del virus que causa el mosaico en la coliflor, que es el 35S, que se usa en todas las líneas transgénicas que se comercializan, puede causar alteraciones de la expresión de varios genes, y vamos a tener no solamente un gen, porque si estamos aceptando que es imposible evitar la contaminación, se van a ir acumulando estos genes, y esto está demostrado por experimentos también hechos en sistemas experimentales, va a causar la disrupción genómica de las variedades y eventualmente vamos a tener que prescindir de estas variedades para la reproducción de las semillas. Y yo creo que con estos argumentos es clarísimo y es la base de que no solamente en México, sino en, como bien decía el doctor Soberón, prácticamente en ningún centro de origen o diversidad se ha aceptado la liberación de cultivos transgénicos. Y en México estamos en el momento clave para evitar todas estas consecuencias que además son irreversibles. Magnífico. Ahora, Mario, tu cuestionamiento. De acuerdo. Mi pregunta para Elena fue que si puede responder a mi argumentación acerca de las consecuencias de la transferencia genética de los maíces híbridos, que esencialmente tienen las mismas capacidades que los maíces transgénicos, marcadores seleccionables y muchos arreglos genómicos que también pueden alterar con los argumentos que acabas de dar a las variedades criollas. No, hay diferencias cualitativas fundamentales, Mario. Las diferencias tienen que ver con que las construcciones transgénicas combinan de manera artificial y rompiendo restricciones que todavía no entendemos bien a bien, genomas que en la naturaleza normalmente no se combinan de esa manera. Y además se insertan consecuencias que hacen más dinámico a el proceso de expresión genética de las plantas. Entonces, tenemos una transformación genética que es cualitativamente diferente al mejoramiento tradicional que se usó en la obtención de los híbridos, en donde no se rompieron las barreras reproductivas ni ninguna de estas restricciones a la integridad genómica de los maíces o de las plantas que se están mejorando. En este caso se está rompiendo artificialmente mediante las técnicas de DNA recombinante, que ciertamente son muy poderosas, y se están combinando de maneras novedosas genomas de organismos muy distintos, que si se pudieran recombinar al azar en la naturaleza no habría diferencias entre humanos y elefantes. El hecho de que haya diferencias entre las diferentes especies claramente distintivas quiere decir que hay restricciones que, si bien todavía no entendemos, se fijan a lo largo de la evolución, y el romper esas restricciones abre riesgos mayúsculos, y además se van a generar contaminaciones irreversibles que implican experimentos que desde mi punto de vista no vale la pena hacer, porque implican riesgos y eventualmente peligros muy importantes. Bueno, en realidad no respondiste mi pregunta de cuáles serían las consecuencias de la transferencia genética de los maíces híbridos. La otra pregunta que te formulo es acerca de los transgenes que encontraron ustedes en las variedades criollas. Estas se dieron aún en condiciones en donde no hay maíz transgénico sembrado en México. Sí. Y la pregunta es si el hecho de evitar que se siembre el maíz transgénico, que sería evitar una oportunidad de ocupar una tecnología poderosa para disminuir el uso de insecticidas químicos al menos, la pregunta es si no se puede parar este flujo genético, ni aún prohibiendo la siembra de los maíces, ¿qué vamos a hacer? Sí, regresando a la otra pregunta, las consecuencias
Ya se ha visto, las consecuencias cuando se mezcla el material genético sin romper las restricciones, pues no son mayormente graves, ¿no? No se ha podido parar el flujo génico, es cierto. Sin embargo, la presencia de estos transgenes es todavía muy puntual en zonas muy poco frecuentes, a frecuencias bajas también, o sea, es decir, se ha llegado a contaminar el maíz nativo a partir de la importación de maíz contaminado de Estados Unidos, donde tampoco se ha podido segregar, pero gracias a la moratoria esta contaminación está todavía a niveles que se puede revertir, no ha habido acumulación de varios genes en una misma variedad y esto es lo que nos preocupa, que eventualmente si esto se generaliza es cuando van a empezar a aparecer con mayor frecuencia las disrupciones y los problemas. Ahora, sí se podría evitar si hubiera una voluntad política real a favor de la bioseguridad y del bien público en este país. Lo que tendría que hacerse es evitar ese flujo génico, evitando que se introdujeran a México granos de maíz viable. Y eso se puede hacer con costos relativamente bajos. Ahora, la tecnología no ha disminuido el uso de agrotóxicos. A partir de la introducción de los transgénicos, el uso de agrotóxicos ha aumentado en el mundo. Queda menos de un minuto. Tienes espacio para una pregunta muy breve y una respuesta muy breve. Lo que no me queda claro, a pesar de que hablas de la epigenética, porque las variedades híbridas y transgénicas son isogénicas, salvo por el transgene. Lo que no me queda claro es esta posibilidad de una catástrofe, porque incluso los híbridos o los maíces transgénicos, perdón, fueron seleccionados para que guarden todas las características fenotípicas que tienen los híbridos. De manera que se tan cuidado que estos eventos catastróficos se hayan quedado fuera. En los eventos de selección, todos estos se desechan y solo se ocupan aquellos que tienen los fenotipos agronómicamente deseables. Entonces, mi pregunta es, ¿esto no es distinto que los híbridos? No, sí es distinto porque eso se hace en Estados Unidos, que controla estas líneas, pero en México eso va a salir de control y estas líneas que causaron aberraciones y que fueron guardadas en los cajones de las empresas van a aparecer en el campo mexicano. Y esto de una tecnología que no ha aumentado rendimientos y que no ha disminuido el uso de agrotóxicos. Muy bien. ¿Cuentas, Mario, con cuatro minutos para la elaboración de argumento? Sí. Muy bien. Bueno, yo sí quiero refutar lo que estás diciendo sobre los rendimientos y sobre los pesticidas. Por ejemplo, en Estados Unidos, los rendimientos, solo estoy hablando de maíz transgénico, los rendimientos han tenido incrementos del 3 al 9%, son limitados porque ahí está tecnificada la agricultura. Por ejemplo, en Europa, en el caso de España es lo mismo, y en el caso, por ejemplo, de países no industrializados, aquí tengo la bibliografía, ahorita se las dejo, hasta 40% de incremento en los rendimientos. Ahora, en cuanto a la cantidad de insecticidas y agroquímicos que se dejan de usar, también aquí tengo la bibliografía, hay una disminución sustancial de los insecticidas químicos que se ocupan para el cultivo de los organismos genéticamente modificados, que es alrededor, puede llegar hasta el 80%, en promedio es un 40% de la disminución del uso de insecticidas químicos. Y en el caso interesante de los herbicidas, sí es cierto que ha aumentado el uso de herbicidas, en particular el glifosato, pero ha disminuido el uso de todos los demás. Porque los herbicidas se inventaron con la Revolución Verde, tienen 50 años conviviendo con nosotros, y sí hay otros que son muy nocivos y que se están reemplazando por que, a pesar de los argumentos que manejas, yo encontré otros en el sentido contrario, de que no había efectos en el humano. Dicho esto, también quiero decir que el no ocupar la metodología en particular de la resistencia a insectos y bajar el uso indiscriminado de insecticidas químicos, sobre todo para un país, para México, desde mi punto de vista es, por decirlo poco, irresponsable, porque la cantidad de insecticidas químicos que se ocupan para la producción del maíz en México es increíble, y las condiciones en las que se ocupan para hacerlo, a mí me ha tocado ver gente que se pone manga larga y pañoletas para poder aplicar los insecticidas en el campo, porque así se sienten protegidos, mezclando el insecticida con la mano, porque esas son las prácticas que tienen. Y el que podamos disminuir sustancialmente el uso de estos insecticidas nos va a evitar, porque estos sí son recalcitrantes. O sea, la verdadera tragedia ecológica, y aquí también tengo una revisión sobre los efectos que han tenido los insecticidas químicos a lo largo de su uso, es increíble. Se han desaparecido montones de especies, anfibios, pájaros, hay una cantidad de daños graves,
como los que estabas tú señalando para el glifosato en el humano, ¿no? Cáncer, problemas inmunológicos, y nuestra responsabilidad es empezar a movernos hacia disminuir el uso de estos agroquímicos. Y esta tecnología de las plantas transgénicas lo está haciendo. Y aquí tengo la bibliografía que lo demuestra. Ahora bien, yo tampoco dije que no podían convivir. Yo dije que sí pueden convivir, claro que se van a mezclar, pero por ejemplo en España hay un caso interesante de la convivencia de los híbridos, el maíz híbrido en condiciones de convivencia con el maíz transgénico, evitando la polinización. Y el estudio que también aquí lo traigo es muy claro en el sentido de que con 40 metros de diferencia entre los cultivos y un desfase en la siembra del cultivo, para evitar la floración al mismo tiempo, se evita la polinización cruzada. De manera que yo sí entiendo tu preocupación, pero creo que, como se dice en estos organismos, hay que tener precaución, pero eso no significa dejar fuera de ocupar tecnologías poderosas que son mucho más amables con el ambiente y que evitan la contaminación recalcitrante con químicos que están realmente acabando están causando muchos problemas ecológicos. Magnífico. Para la refutación o la construcción del argumento final por tu parte, cuentas con 6 minutos. Muy bien. Hay otras alternativas al uso de insecticidas. Estoy de acuerdo, los insecticidas pueden tener efectos en salud y en ambiente detrimentales, sin embargo, hay otras alternativas tecnológicas mucho más adecuadas para México por su biodiversidad. De hecho, me sorprende porque la misma doctora Bravo, que colabora con el doctor Soberón, demostró que el CRI, que es la proteína insecticida de una de las niñas transgénicas, no es efectiva para las plagas que son importantes en México. Para la diversidad de plagas importantes en México, habría que usar una alternativa agroecológica amigable con el ambiente que prescindiera del uso de estos insecticidas, que por cierto muchos de ellos son producidos tradicionalmente por empresas similares o muy relacionadas a ellas. En cuanto a la agrotoxicidad del glifosato, no queda lugar a duda, las evidencias también están disponibles, y yo quisiera recalcar aquí que los datos que se han sacado sin conflicto de intereses por organismos públicos, inclusive del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, demuestran sin lugar a dudas, y toda esa evidencia va a estar disponible en la página, y está disponible, por cierto, en la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad para que el público en general la consulte. Los datos son ya irrefutables cuando se integran todos los datos a nivel global. Los transgénicos no han aumentado el rendimiento, en maíz en particular, no han disminuido el uso global de agrotóxicos. Los agrotóxicos asociados a los transgénicos están causando efectos graves en salud, en ambiente, inclusive en Estados Unidos, se están acumulando en los cuerpos de agua de maneras preocupantes, están causando problemas importantes en los sistemas agrícolas y en las economías de los agricultores aún de Estados Unidos. Han aumentado el uso de fertilizantes, aumentando la emisión de gases de efecto invernadero poderosísimos, inclusive mayores que los que se emiten por los coches, y estos son los datos independientes por científicos y organismos públicos que no tienen conflictos de intereses, ahí están para ser consultados. Pero aún si fuera una tecnología ideal, el hecho de que están patentados estos genes y de que no se puede evitar su contaminación a las variedades nativas de México, que son el sustento de la alimentación de este país y de la seguridad alimentaria del mundo entero, sería argumento suficiente, como lo ha sido en todos los centros de origen y diversidad del país, para evitar su siembra a campo abierto en México. Todo México tiene variedades nativas de maíz, como lo ha demostrado Conavio, aún en el norte, y en España no es cierto que se ha demostrado la coexistencia. Los datos, también por científicos libres de conflictos de intereses, han demostrado que es imposible evitar la coexistencia sin contaminación, y han tenido que ir subiendo cada vez más los límites de transgénicos permitidos para que los agricultores que, por ejemplo, quieren optar por mercados orgánicos lo puedan seguir haciendo, dado que cada vez hay un mayor nivel de contaminación por la siembra de transgenes. Además, en México hay condiciones muy distintas a las de España, puesto que los transgenes se van a mover no solamente en el polen, como ocurre en España, sino también en semillas que se intercambian a miles de kilómetros de distancia,
y que van a hacer que la contaminación y la acumulación de estos transgenes sea mucho mayor. Entonces, en resumen, tenemos acá una propuesta tecnológica deficiente que a pocos años de haberse iniciado en Estados Unidos ya está presentando problemas graves de no sustentabilidad, está presentando problemas graves de inclusive rentabilidad, lo que le está valiendo demandas a la misma Monsanto, y está demostrado que no es una tecnología adecuada para México. Por ejemplo, la tolerancia a un herbicida que va a arrasar con todas las plantas de la milpa, condición de policultivo en la cual se siembra el maíz en gran parte del territorio nacional, no tiene absolutamente ningún sentido, frente a la propuesta de organismos internacionales como el GESTAT, que han demostrado que lejos de apropiarse o asumir estas tecnologías globales, privadas, que han demostrado ser no sustentables y de causar grandes problemas ambientales y socioeconómicos, deberíamos de estar buscando soluciones amigables con el ambiente en la agroecología, en las condiciones particulares de cultivo, y reduciendo las cadenas de producción-consumo para reducir también la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático que aumentan si estas cadenas se hacen más grandes, se tiene que transportar el alimento, y reduciendo también la dependencia tecnológica, puesto que todo esto va a reducir las hambrunas y la posibilidad de que haya desabasto de alimentos frente a las fluctuaciones del mercado y del abasto de los alimentos a nivel mundial. Entonces, en México estamos a punto de perder, si se acepta la liberación del maíz transgénico, la posibilidad de que México produzca una gran diversidad, no solamente de maíz, sino de otras plantas para las cuales México es centro de origen y diversidad, de manera saludable, de manera sustentable, de manera pública, y apoyando a los campesinos, regresando la vitalidad al campo mexicano, que tendría consecuencias inclusive para la seguridad nacional, y regresando la salud también ambiental al campo de México y asegurando un grupo de especies y de diversidad genética que podría ser la base de la seguridad alimentaria del futuro del planeta, y podríamos ser un abastecedor además de alimentos libres de transgénicos, que ante la incertidumbre lo que tenemos que hacer es respetar la ley, respetar los tratados internacionales como el de Cartagena y respetar el principio precautorio que está ahí asentado, y hacer una agricultura apta para un país biodiverso, culturalmente también rico. Ahora se acaba de nombrar, se acaba de designar a la cocina mexicana Patrimonio de la Humanidad. No hay cocina mexicana sin maíces nativos libres de transgénicos. Muchísimas gracias. Y para tu conclusión, Mario, cuentas con 3 minutos. De acuerdo. Bueno, quiero hacer ciertas puntualizaciones, nada más. No todos los desarrollos transgénicos en el mundo son productos de monopolios. Todos los que se plantan en China son productos de universidades públicas. También es el caso en Brasil, algunos de ellos, por ejemplo, la caña de azúcar, también son desarrollos de Embrapa, de que es un organismo público, y yo estoy de acuerdo en que deberíamos invertir en México, en tener instituciones públicas que tengan la capacidad de desarrollar estas tecnologías para que nosotros resolvamos nuestros propios problemas. Pero eso no significa que dejemos de utilizar esta tecnología tan poderosa que nos permite bajar el uso de agroquímicos que ahorita están haciendo un desastre en la ecología y en la salud humana. Por otra parte, la afirmación de que no es sustentable esta tecnología es totalmente contradictoria con el avance que ha tenido en los últimos 15 años. Simplemente el último reporte de los organismos genéticamente modificados muestra claramente que se sembraron más de 135 millones de hectáreas en todo el mundo, lo que equivale a la superficie de, por ejemplo, el país Italia, y que cada día está creciendo, y que esto incluye a países que el 70% son países no industrializados, que están desarrollando y que están ocupando esta tecnología. Por lo que yo creo que sí hay evidencia suficiente para decir que sí es sustentable. Y finalmente, el principio precautorio lo que indica es que para este tipo de tecnología, ante la duda, o sea, no se tiene que interpretar que ante la duda no se ocupen, se tiene que interpretar que ante la duda se tenga precaución.
porque el no ocuparlos también es una responsabilidad. El hecho de que no ocupemos esta tecnología va a evitar que podamos ser más amigables con el medio ambiente y que sigamos utilizando los insecticidas químicos de la manera tan irresponsable como lo hemos hecho hasta ahora. Y de hecho, si una discusión similar se hubiera dado hace 50 años cuando se introdujeron los insecticidas químicos, probablemente hubiéramos evitado millones de muertes. Exacto. Bien, motivos entonces para la preocupación, motivos para el optimismo, desde luego el compromiso de seguir trabajando en el asunto. Ustedes nos han regalado un debate experto y no me queda sino agradecerles. María Elena, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Mario, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Este debate ha concluido. Sin embargo, esperamos de ustedes la participación en esta misma página. De nuevo, muchas gracias por el debate.